Hola chicas, bienvenidas a un video más. El día de hoy voy a recrear un maquillaje que me envió una chica porque necesita saber cómo realizarlo. Este es el maquillaje que voy a realizar, tiene tonos rosas, también tiene unos toques de color vino y un poco de color negro. Se va a realizar un corte en la cuenca y a ese efecto se le llama cut crease. En la parte final del cut crease viene un poco de color satinado en un tono claro y tiene luz en la parte del lagrimal. El primer tono que voy a utilizar en la parte de la cuenca es este. Con la brocha de difuminar, un rosa. El color rosa lo voy a estar colocando en la parte de la cuenca. Recordemos que la cuenca es donde esta parte se hunde. Y ese tono lo voy a ir llevando hacia arriba. Tiene que quedar un espacio sin color. Y ahora lo que voy a hacer es colocar este tono, que es un tono vino, con la misma brocha de difuminar en la cuenca. Y con una brocha más plana, sin colocarle nada de producto, voy a hacer una línea para esfumarlo. Y va a ir quedando de esta manera. Y ahora voy a tomar nuevamente el tono rosa con una brocha un poco menos compacta, que sea de difuminar. Elimino exceso y voy a difuminar este tono hacia arriba en círculos muy pequeños. Lo que tengo que hacer es desvanecer esa línea. Y ahora voy a tomar un poco de sombra negra y la voy a colocar en esta área de aquí. Y la voy a arrastrar hacia afuera. Para hacer ahora el efecto del cut crease vamos a tomar corrector o base de maquillaje con una brocha que les comenté en el video anterior que era lengua de gato. Y vamos a colocarla de esta manera. En el inicio de las pestañas, sin tocar las pestañas, hasta esta parte de aquí. Y tomando en cuenta también la parte del lagrimal, de esta manera. Y vamos a subirlo un poco más. Ahora, ya que hicimos esta parte, vamos a mirar a todos lados hacia arriba. Por si ven, su propio ojo les dice en dónde van a hacer el corte. Al momento de mirar hacia arriba, a todos lados, no hagan esto, porque vamos a manchar todo el maquillaje y no se va a ver realmente dónde va a iniciar el corte. Vamos a iniciar desde esta parte de aquí. No tiene que estar gruesa esta capa, tiene que estar muy delgada. Y vamos a tenerlo de esta manera. Hasta aquí únicamente. Y esa área vamos a desvanecerla hacia afuera para que no se vea una línea muy marcada. Pueden ocupar alguna otra brocha que sea lengua de gato o la misma, solamente necesitan limpiarla muy bien.
Al momento en el que voy a sellar, debo de tener cuidado que no se hayan hecho los pliegues. Estos pliegues es donde se junta la mayor parte de base de maquillaje o de corrector, porque si no va a crear como un bulto. Voy a tomar nuevamente la sombra vino, pero con una brocha que es más compacta. Y lo voy a colocar en esta parte de aquí. Y voy a arrastrar el tono vino hacia el color negro. Con la brocha de aplicar voy a tomar este tono que es café satinado. Este lo ocupo mucho también para iluminar. Y ese lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí. Y de ese mismo tono voy a irlo llevando a toques hacia el lagrimal. Y quedaría así. Este tono que es blanco y que tiene destellos satinados en el lagrimal. Ahora lo que voy a hacer es delinear, voy a colocar las pestañas postizas y si no viste el video de cómo recomiendo yo hacerlo, te lo voy a dejar en la parte de acá arriba donde se anota la descripción del video. En la fotografía no se muestra qué colocó en la parte de abajo. Yo lo que voy a hacer es colocar un degradado de negro hacia el vino. Voy a tomar nuevamente esta sombra que es vino y la voy a colocar en el inicio de las pestañas. Y con una brocha de aplicar más pequeña voy a colocar el tono negro. Justamente donde inician las pestañas. Como ves, el color vino lo degradé hacia la parte de abajo. Este tono que es negro lo voy a estar colocando solamente en el inicio de las pestañas para que con otra brocha pueda difuminar y que los dos colores se unan. Voy a difuminar. Voy a eliminar la línea. Mientras lo vamos difuminando, el color por sí solo va a unirse con el color de abajo. Ahora debemos de colocar máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Al menos debemos colocar 3 capas, pero dejando secar entre una y otra.